Muy buenas noches. En el momento que usted guste iniciar, estamos aquí para escucharla. Muchísimas gracias de verdad por compartirnos un espacio más para poder escuchar de su conocimiento y por brindarnos todo su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Georgina Salazar. Soy licenciada en lenguas extranjeras, traductora de inglés a español, profesora de inglés y profesora de chino mandarín. Hemos pasado ya por 6 ponencias. Bueno, esta sería la sexta, en la que vamos a hablar de, como lo dice el título, la historia del Hanyu. Bien, ¿qué significa Hanyu? Significa lengua china. Bien, vendría a ser el idioma chino, pero vamos a ver que tenemos mucho para explicar. Bien, vamos a empezar con el tema de Hanyu. Voy a presentar un poquito acá. Bien. Bien, dijimos Hanyu significa, acá estarían los caracteres. Habíamos visto la última ponencia, la quinta, que era la comparativa entre los idiomas asiáticos, chino, japonés y coreano. Eh, Hablábamos del tema de la escritura, que lo vamos a ver ahora, particularmente de la lengua china, que cada carácter es una sílaba. ¿Bien? Entonces sería Han, el primer carácter, Yu, que vendría a ser lengua o idioma. Bien, el Hanyu viene a ser la lengua nacional de la etnia Han. Bien, vamos a ver que hubo muchas etnias, que es la más numerosa de las 56 que forman la nación china. Como es la única lengua oficial, o sea, vendría a ser el chino mandarín, para todos, conoce como lengua china. Forma parte de la familia sino-tibetina, sino-tibetana, perdón, y es uno de los lenguajes laborales de la Organización de las Naciones Unidas. No es el único lenguaje que se hablan dialectos y se hablan idiomas distintos también en China. También se denomina como Chungwan. Bien, Chungwan también, cuando uno quiere ver cómo se escribe la palabra de idioma chino, en chino va a haber muchas formas, pero que significan otras cosas. Si bien Hanyu vendría a ser la lengua china, vamos a ver este Chungwan, lo voy a marcar acá. Chungwan viene a ser la parte de escritura en realidad, que a veces se toma como algo similar a la lengua, entonces se escribe Chungwen para tratarse el idioma chino, pero igual significa, el wen viene de texto, es la parte escrita de China. En Taiwán y Singapur se denomina como Huawen, Huayu, Huayu. La lengua china tiene 7 grandes dialectos, aunque hay muchos más. ¿Bien? Hay más de 200, pero vamos a ver cómo son estos 7 grandes, que se distinguen principalmente en lo fonológico. Más o menos en la tercera ponencia estamos explicando la diferencia entre fonología y fonética. La fonología viene más de la parte dialectal, ¿bien? Más lo regional. Dialecto del norte, Peifang, Fanya. Dialectos de Wu, Fanya. Dialectos de Xiang, dialectos de Kan y dialectos de Kochia, Oaxaca. Dialectos de Min y dialectos de Yue. Bien, vamos a ver cada uno de estos. Peifang significa norte, es la parte de Peichín, ¿bien? El famoso Pekín que dijimos, explicamos por qué ahora se escribe, la clase pasada, por qué ahora se escribe Peichín y no Pekín, ¿bien? Es una parte del Pinyin que vamos a ver después un poquito más en detenimiento lo que es el Pinyin y que lo fundó también. Norte, noreste, sureste y la zona de Chiapas. Bien, el Wu Fanyang es el dialecto Wu, es el que se habla en Shanghai, el famoso Shanghái, ¿no? Que en realidad es Shanghai,
y se habla en la provincia de Jiangsu y parte de la provincia de Zhejiang. Bien, el Xianfanyan es el representado por el Changsha, se habla en la mayoría de la provincia de Hunan. Tenemos el Canfanyan, que es el representado por el Nanchang, se habla en la provincia de Jiangxi y sureste de Hubei. Bien. Bueno, también tenemos el Min, que, que se habla en Fujian. Estos son lugares muy importantes de China, pero todo lo que es el oficial sería el Hanyu, que es el de la etnia Han. Acá sí hay que aclarar que el Yue Fanyan también se denomina como Guangdong, ese es el nombre que generalmente uno lo va a ver, incluso cuando ve películas que son de Hong Kong, pero seguramente en carácter, pero dice Guangdonghua, que es el cantonés, que por cierto es bastante más complicado que el mandarín. Bien, representado en el Guangzhou, generalmente en Hong Kong, se habla Hong Kong y Macao. Bien. Y vamos a ver otro nombre, que es el nombre que generalmente se ve, es el Putonghua, que es Putong significa común y Hua significa lengua también. Lengua común de las nacionalidades de Han. O sea que Putonghua y Hanyu es similar y uno ve más escrito el Putonghua. Pero para la enseñanza de idiomas generalmente se dice Hanyu, cuya fonología es la del dialecto de Pekín o Pekín, cuyo vocabulario se basa en el dialecto del norte. ¿Bien? O sea que viene del norte, del Han, de la etnia Han. Bien, la escritura. El carácter de Han se llama, que también viene de la etnia Han, se llama Hanzi. Cada carácter, dijimos, es una sílaba, pero no solamente es una sílaba en lo fonético, sino también es un lolograma. Lolograma significa que es un símbolo con significado. ¿Por qué digo símbolo con significado? Porque, por ejemplo, un alfabeto son signos o símbolos eh, meramente fonéticos. En este caso, cada carácter representa una idea. Bien, tiene más de 3.000 años de historia. Es una de las civilizaciones que primero tuvo lengua, digamos, primero tuvo escritura. Los caracteres antiguos de la escritura Xiaochuan, de la dinastía Qin, eran solo ideográficos y después empezaron a representar tanto la idea como el sonido. Aunque siguen siendo más ideográficos que fonéticos, los más usados son unos 2.500 actualmente. Bien, las características de estos son pictográficos, que derivan de la representación de la forma de un objeto. Bien, vamos a ver ahora bien, un poquito más desglosado. Cuando uno ve los más primitivos, ahí sí se da un poco más cuenta de la forma que querían representar y van, bueno, desarrollándose, van evolucionando y luego sufren una modificación de nuevo cuando se simplifican. Bien, representan la forma de un objeto, son los más elementales y fáciles de reconocer. Indicativos, que son compuestos por pictográficos y símbolos abstractos también. Asociativos, que combinan dos o más símbolos pictográficos. Y pictofonéticos, que combinan un elemento fonético y otro semántico. Bien, nosotros en la primera ponencia explicábamos lo que era el signo lingüístico. El símbolo lingüístico que tenía un significado y un significante. El significado era el concepto, o sea, la imagen, la representación que yo tengo en la cabeza cada vez que veo algo, y también tenía un significante, que era qué es eso que yo veo y qué sonido me trae esa imagen en la cabeza. Bueno, el carácter chino es un signo lingüístico por excelencia. Tenemos, entre ellos, los pictofonéticos ocupan la mayor parte de los caracteres en uso. Los pictográficos indicativos son caracteres simples y los otros dos son compuestos por varias partes. Esto lo vamos a ver bien, lo vamos a ver mejor en la clase de muestra,
pero dice, tenemos por ejemplo un carácter completo, que en este caso dice, este está compuesto, primero, ¿no? Que significa, no selva, bueno, algo parecido a selva, me sale en inglés forest. Bien, la segunda parte tenemos estos caracteres que son mu, 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 que significa madera, y tenemos los trazos que, o sea, si uno va descomponiendo ese carácter, lo va haciendo cada vez más simple. Bueno, acá tenemos alguna muestra de palabras. Por ejemplo, tenemos el hola, ni hao. Tenemos dos sílabas. La primera sería ni, que es usted, vos, y la segunda hao, que es bien, bien, bueno, bueno, ¿no? ¿Vos bien? ¿Usted bien? Bueno, vos decimos en Argentina. ¿Tú bien? Hola. Bienvenido, Juan Yin. Gracias, xie y adiós, 再见. Bien, tenemos ahora el pinyin, que es tan importante. El pinyin es lo que es la lingüística aplicada en su esplendor. ¿Qué era la lingüística aplicada? Era toda la parte de teoría del lenguaje, de cómo se aprende un lenguaje, de cómo se enseña un lenguaje y cómo yo aplico eso. ¿Qué herramientas uso para poder yo armar un modelo guía para poder aprender un lenguaje? Bueno, el pinyin obviamente fue creado después, no nació primitivamente, fue creado para aprender y enseñar el lenguaje. La escritura china constituye la mayor dificultad en el aprendizaje tanto para los extranjeros como para los propios chinos. ¿Bien? Esa es otra cosa importante. No es solamente difícil para el resto del mundo, es difícil para ellos también. Precisamente por eso se creó el pinyin. Pinyin es la fonética del chino. La fonética como una guía fonética. ¿Bien? Su sistema complementario fonético ha demostrado una eficacia en la enseñanza y aprendizaje. Se trata del alfabeto fonético chino, pinyin, deletreo del sonido, que permite representar la pronunciación de cada carácter a través de letras latinas. Eso es importante. Yo, mediante esa representación latina, es que yo puedo reproducir ese sonido. Es un sistema que empezó a desarrollarse a partir del final del siglo XIX, y en el 1958 se llevó a cabo el efecto con el proyecto de Hanyu Pinyin, o la fonética de Hanyu, por el gobierno chino. Momento a partir del cual dicho sistema fue incluido en la educación primaria. O sea, el Pinyin no solo lo utilicé yo para aprender, lo utilizo para enseñar, sino que también en China, en las escuelas primarias, se aprende con el Pinyin. ¿Bien? Por eso yo hoy en día, si les enseño español a los chinos, que de hecho lo hago, eh, al usar estas letras latinas, ellos las conocen, no es que no las conocen, ¿bien? Ahora, en el pasado no era así. Antes de que se inventara el pinyin, no, le mostrabas una letra y seguramente, muy probablemente, no la conocían. Una letra latina me refiero, ¿no? Bien. Pinyin fue desarrollado con la intención de aumentar la tasa de alfabetización en el país y hoy día se ha convertido en un instrumento fundamental para la enseñanza y el aprendizaje del idioma chino, tanto para los niños chinos como para extranjeros. Bien, algo muy importante, la alfabetización en el país. No solo se inventó el pinyin, se creó para esto, sino también lo que es el mandarín simplificado, que es el que se usa hoy en día, también se creó por el mismo motivo, por el mismo objetivo, que es la de disminuir el analfabetismo. Tenemos que el pinyin está formado por tres partes: la consonántica, la vocálica y el tono. Esto lo voy a explicar en la clase muestra del jueves. Existen 21 consonánticas, 39 vocálicas, de las cuales solo
aparecen 35 en la lista de vocálicas porque el resto son variaciones de ellas. Bueno, tenemos tonos también, tenemos 4 tonos, algunos dicen 5, porque también está el tono neutro, que sería el sin tono. Primer tono, un tono sostenido, por ejemplo, vamos a usar el MA, ¿no? Y lo vamos a poner en un tono 1. ¿Qué sería el primer tono o tono 1 con esta sílaba? Ma, ese es un tono 1 sostenido. Segundo tono, tono ascendente, se marca con un acento agudo. Ma, sube. El tercer tono, tono descendente ascendente, ¿bien? Baja y sube. Se marca con un ángulo. ¿Ven? No sé si lo alcanzan a ver, un angulito así. Ma. Y el cuarto tono, un tono descendente, se marca con un acento grave. Ma. Una misma sílaba en pinyin puede esconder caracteres diferentes según el tono con el que se presente. Veamos el ejemplo de la sílaba ma. Bien. Si yo pongo ma en todos esos tonos distintos, fíjense que voy a tener 4 caracteres distintos, con significados distintos también. Por ejemplo, tenemos el primero, que sería el tono 1, ma, ¿ven? Sería el mamá. Después tenemos ma, que sería el segundo carácter. Después tenemos el tercero, ma, que sería el tercer carácter, en el tono 3, ¿ven? Caballo. Y después tenemos ma, que es el último. ¿Bien? Bueno, acá abajo están los significados: mamá, cáñamo, caballo y regañar. ¿Vieron? Si lo digo con distinto tono, me cambia de significado. Bien, en cuanto a la gramática, es una lengua aislante, cada carácter, perdón, es una sílaba, con muy pocas excepciones. Algunos pueden ser utilizados como palabras individualmente, ¿bien? O sea, un carácter ya puede ser una palabra, incluso lo es, pero hay palabras que tienen más de una sílaba. No suelen tener muchas sílabas, pero sí que una puede ser una palabra. Mientras otros son morfemas que tienen que estar acompañados por otros caracteres para formar parte de una oración, dependiendo de una combinación resultante, pueden tener un significado u otro. El orden general de las oraciones es sujeto, verbo, objeto. Las palabras no son flexibles y nunca cambian de forma. Esto es una bendición, ¿no? Que no sean flexibles, como en los idiomas más complicados, por ejemplo, como el nuestro, que tiene todas flexiones. Los verbos no cambian de forma ni por el tiempo, ni por el modo, ni por la persona, no tienen número, ¿bien? Tienen otras complicaciones, pero por lo menos estas, que son un dolor de cabeza para aprender otro tipo de idiomas, por lo menos no la tenemos. Sí vamos a tener muchos dolores de cabeza en el tema de la pronunciación, pero por lo menos la gramática no es tan complicada. Tampoco cambian de forma en función del género del número, eso es lo que dije antes. Esta carencia de cambios de forma, el orden se convierte en un elemento muy importante. También por la misma carencia, en chino existen tipos de palabras que no hay en español. Bien, eso también es importante. Cuando uno está aprendiendo este tipo de idiomas que es tan distinto a los nuestros, que tienen otro origen completamente distinto, hay palabras que no existen en chino y palabras en chino que no existen en español. ¿Ya? Bueno, voy a dejar de compartir esto. Bien, en cuanto al pinyin, quería mostrar una noticia sobre quién es el creador, ¿vean? Del pinyin, o quién era, mejor dicho, porque ya murió. Bueno, esta noticia era, bueno, la noticia de la muerte, que ya murió, ¿no? Vivió 111 años el inventor del pinyin. Era un lingüista, ¿ven? Vemos la importancia
de la lingüística, ¿no? Cómo aplicó la lingüística Zhou Youquan, que se considera el padre del pinyin, la forma romanizada del mandarín, más popular. Falleció, bueno, ese día en Pekín a los 112 años. Bien. Dice que el lingüista pasó 3 años desarrollando el sistema Pinyin, que se publicó en 1958 como un complemento de ayuda para el estudio de caracteres. Aunque nunca ha tenido estatus de escritura oficial en una China donde se considera que los caracteres chinos son un patrimonio cultural insustituible, el pinyin con alfabeto latino es muy habitual en la vida diaria, pudiéndose ver en lugares como los mapas de metro, las señales de tráfico o los manuales de enseñanza para niños. Bien. Me quiero parar en la parte donde dice patrimonio cultural insustituible. Con el tema de lo que fue todas estas reformas, de lo que fue pasar em, el chino a simplificar los caracteres como medida de Estado para que no haya analfabetismo, o por lo menos que no haya tanto analfabetismo. Porque imagínense que si hay analfabetismo en idiomas con alfabetos de 20, 30 letras, imagínense el analfabetismo que puede haber para aprender miles de caracteres chinos con eh, decenas de trazos tal vez cada uno. Eh, el analfabetismo puede ser muchísimo mayor. Antes del pinyin, el 80% de la población china era analfabeta, pero la reforma del idioma, que incluyó también la simplificación de los caracteres chinos, lo que estaba diciendo, contribuyó junto a las políticas educativas a que en la actualidad prácticamente toda la población del país con más habitantes del mundo sepa leer y escribir. O sea, funcionó muy bien. Hasta incluso se llegó a pensar, que no lo dice acá, pero se llegó a pensar en directamente utilizar el pinyin y no utilizar los caracteres. Pero no se tomó esa decisión porque se perdería un patrimonio cultural muy importante y lindo también, obviamente. En Taiwán, no obstante, no se usan ni los caracteres simplificados patrocinados por el maoísmo ni el pinyin, y en esa isla se prefiere el sistema de romanización de Wade Hills, desarrollado por los filólogos ingleses en el siglo XIX. Bien, hay tensiones entre Taiwán y China, ¿no? En Taiwán obviamente se va a usar, se sigue usando los caracteres tradicionales. Bien, ahora les voy a mostrar un video sobre esta parte de la escritura. Voy a mostrarles. La escritura china consta de la representación de ideas en base a un conjunto muy grande de símbolos, denominados caracteres, que se contabilizan entre los miles. Estos símbolos se forman combinando 8 tipos diferentes de trazos, y solamente la longitud o la posición de un trazo puede lograr que un carácter chino represente una idea totalmente distinta. La escritura china nace con el mismo propósito
que los sistemas de escritura de otras culturas, vencer los límites que tiene la palabra hablada. Este sistema en particular se desarrolló después de la segunda mitad de la dinastía. Algunos ejemplos que se conocen de esta época fueron escritos en huesos y caparazones de tortuga. En aquella época, los caracteres eran muy primitivos y se parecían visualmente a lo que querían representar. Por ejemplo, el carácter del sol consistía en un dibujo de su forma circular. La imitación mediante dibujos, como los jeroglíficos egipcios, puede servir para representar cosas simples, pero no para expresar un léxico muy complejo. Es por esto que se usa el sistema de símbolos para representar sonidos. Esta evolución se consolida en la dinastía Zhou durante el milenio 1 a.C. Durante el siglo III a.C., el primer emperador de la historia china y fundador de la dinastía Qing decreta formas oficiales de escritura que unían muchas variantes y estilos diferentes que ya existían. A los caracteres los llamaban de sello por su uso habitual en documentos. Durante la dinastía Han surgirían otros estilos caligráficos: el amanuense, el andante y la escritura de hierba. El último estilo se consolidó como el principal método de escritura en la dinastía Tang. Desde entonces, los caracteres chinos han mantenido una forma normativa y han perdurado prácticamente en el tiempo. El único cambio importante en la escritura china desde la antigüedad hasta el día de hoy se produjo en la segunda mitad del siglo XX, cuando el gobierno de China introdujo el sistema de caracteres simplificados. Esto dio como consecuencia una vida política muy turbulenta, ya que muchos pensaban que el sistema basado en miles de caracteres condenaba a China al atraso por la enorme dificultad de su aprendizaje. Numerosos escritores y dirigentes querían eliminar por completo el sistema de escritura china y reemplazarlo por el muy tradicional alfabeto. Tras la victoria comunista en la Guerra Civil, se proclamó la nueva República Popular China, liderada por Mao Zedong. Se quiso establecer un sistema latino de escritura, pero al final se restringió para transcribir en letras el fonetismo del idioma chino. Mao era mucho más cuidadoso a la hora de hacer cambios radicales, así que decidió simplificar los caracteres, es decir, abreviar diferentes caracteres removiendo algunos trazos del mismo. En 1956 y 1964 se publicaron dos listas de caracteres más simples, pero esta sería abolida en 1986, cuando se publicó la última lista oficial. Hoy en día, el sistema chino se sigue utilizando como método de escritura, incluso hasta en Japón, ya que el sistema de escritura japonesa está basado en el sistema chino. Fue llevado a Japón por medio de Corea en el siglo IV. La escritura china tiene otro uso muy interesante. Es en sí un método artístico que se relaciona con la pintura. Con ustedes, la caligrafía china. La caligrafía es el arte de escribir los signos de un lenguaje. La caligrafía china se caracteriza por la originalidad y la riqueza de la escritura china. Depende bastante de la creatividad y habilidad que tiene su autor para realizar formas interesantes con sus trazos. No se permite retocar ni sombrear. Para lograr una caligrafía china elegante a la vista, se requieren años y años de entrenamiento y experiencia. Una pieza de caligrafía no es simétrica ni perfecta, y eso es justamente lo que la hace única, ya que hace relucir el sentimiento y el ritmo de quien la escribió. En conclusión, el sistema de escritura china es sin duda uno de los más amplios que existen, tan amplio que no se conoce el número exacto de caracteres que lo forman. Es un lenguaje milenario, lleno de misterios, expresados a través del increíble arte que pueden llegar a formar sus caracteres en la pluma de un talentoso artista. Tanta historia, tanta cultura, tanta belleza y tanto detalle en un sistema de escritura. Ojalá siga transmitiéndose a las futuras generaciones para que se siga admirando y cultivando su cultura milenaria. Demasiado interesante. Espero que hayan disfrutado de esta maravilla
Ok. Muy interesante el tema de la caligrafía china, muy difícil también de llevar a cabo. Bien, uno no tiene que levantar el pincel en ningún momento. Y no solo la caligrafía china, también la propia escritura china tiene este tema de que, por ejemplo, uno cuando empieza a escribir en chino los caracteres, y un chino que escribió caracteres de toda la vida y ve esa escritura de alguien que empezó a escribir chino, la ve como nosotros vemos la escritura de un chico que va a primaria. ¿Ya? Así, tal cual. Pero bueno, aún así, ellos mismos tienen problemas con la escritura. Veíamos la última ponencia, el tema de este problema de que los chinos se están olvidando de cómo escribir los caracteres chinos. Bien, y tienen muchos argumentos para olvidarse, ¿no? Pero bueno, ¿qué está pasando? Con el tema de las tecnologías, en la tecnología uno escribe el pinyin, busca, te despliega las sílabas con los distintos tonos y uno lo elige y ahí te saca directamente el carácter. Incluso también en los celulares, pones el idioma chino, pones el pinyin, claro, tenés que conocer el pinyin para ponerlo, pero bueno, los chinos sí conocen el pinyin porque desde primaria se nos enseñan. Entonces uno escribe el pinyin y el aparato, el dispositivo te despliega los caracteres. Entonces uno pasa también con la escritura a mano, ¿no? La cursiva también. Hoy en día no se escribe mucho a mano. Bueno, imagínense cómo hacemos para recordar los caracteres chinos si no lo escribimos a mano seguido. Bueno, ahora les voy a hacer les voy a mostrar también. Bien, siguiendo con el tema de la historia de la Hanyu, que vendría a ser la historia del chino mandarín. Bien, tenemos que decir que el chino se habla por más de 1.000 millones de personas. Yo creo que la otra vez dije 400 millones de personas y me quedé corta. Bien, más de 1.000 millones de hablantes. O sea que es la lengua más hablada del mundo. O sea, qué importante es aprenderla. Bien, estamos hablando de la lengua más hablada del mundo. No la más fácil, lamentablemente, pero bueno, la más hablada. Al referirnos al idioma chino, por lo general hablamos del conjunto de lenguas siníticas, que engloba una familia formada por lenguas ininteligibles entre sí. Eso es importante. Dentro de lo que son las siníticas o dentro incluso de los dialectos hay mucha diferencia. Estos poseen un grado de variedad comparable a de las lenguas romances. De las lenguas romances explicábamos también cuando dimos el tema del panhispanismo, el origen del español, que venía de las lenguas romances, entre ellas español, francés, italiano, portugués, rumano, catalán y gallego. De todas ellas, la más relevante demográficamente hablando es el chino mandarín, o sea, el que se habla en Beijing, en el norte. Y de aquí en adelante este artículo, bueno, girará en torno a la misma. Además, en el idioma chino oficial del continente. A lo largo de su historia, el chino ha pasado de ser el idioma de la dinastía Zhou en el siglo XII a.C. a la moderna lengua franca, de una potencia económica en expansión. El chino es una de las pocas lenguas que cuenta con un registro escrito ininterrumpido desde el segundo milenio antes de Cristo. ¿Bien? Eso es importantísimo. Dijimos en la ponencia pasada eh, que si bien no se dice mucho esto, pero lo que es el japonés y el coreano no eran lenguas escritas, eran solamente lenguas habladas. Había muchas lenguas que eran solamente lenguas habladas en un principio y que pidieron prestados
los caracteres chinos. Por ejemplo, en el caso de Corea directamente los devolvieron, ¿no? Porque los vieron muy difíciles de adaptar al coreano, ya que el coreano es un idioma completamente distinto como el japonés. En el japonés lograron introducirlos, pero tuvieron que armar otros alfabetos, ¿no? Para unir entre el alfabeto y el carácter, ¿no? Un lío, pero los pudieron adaptar. Dada la longevidad de esta lengua, los académicos especializados en el estudio de grupos ciníticos decidieron categorizar su historia de acuerdo con diversos periodos diferenciados. Vamos a diferenciar ahora lo que es chino arcaico, prearcaico, chino medieval o clásico y chino moderno. Bien, el chino arcaico, y en ocasiones también chino antiguo, se le dice, fue la lengua común empleada durante las dinastías reales Shang y Zhou, entre los siglos XII a.C. y 3 a.C. Aunque comenzó siendo la lengua de las inscripciones oraculares en herramientas sagradas como huesos y caparazones de tortuga. Bien, esto era bien primitivo, yo les decía, comparable con lo que son las pinturas rupestres. Bien, por su largo recorrido fue también la variedad en la que ya encontramos elaboradas inscripciones sobre objetos ornamentales de bronce, así como algunos textos clásicos de la literatura china, tales como el I Ching o el Xi Ching, que forma parte de los corpus, no sé si alguna vez lo leyeron, pero muy importante. Los 5 clásicos de la doctrina confucianista. Sus comienzos están ligados al reino nómada comerciante de los Shang. Bien, vamos a ver. Este sería, así más o menos se veía el chino arcaico. ¿Bien? Fíjate que es prácticamente como si fuese una pintura rupestre nada más que tallada. ¿Bien? Después tenemos el chino clásico medio. La aparición y expansión de esta variedad se relaciona con la dinastía Sui, Song y Tang desde el siglo VI a.C. al X después de Cristo. Este periodo está considerado como la edad de oro de la lengua y la literatura china, ya que abarca el florecimiento y la expansión de las artes y filosofía, incluyendo las obras de Confucio, Mencio, Lao Tzu, Han Tzu, Mo Tzu y Chuang Tzu. Bien, en esta etapa en la que aparece por primera vez el fenómeno de diglosia, una situación de bilingüismo en la que una de las lenguas cuenta con un estatus de prestigio frente a la otra. Bien, hablamos mucho del prestigio cuando hablamos del origen del español, por ejemplo, y el panhispanismo. Fíjense cómo incluso en otras culturas también pasaba esto. Había un latín clásico, el cual tenía más prestigio, en el cual se hacían las escrituras de la Biblia, ¿no? Y de todo lo literario importante, y el latín que se llamaba vulgar, que era el del pueblo. Bueno, esto va a pasar acá también. ¿Bien? Va a haber uno con más prestigio y otro va a ser el que habla en casa. Hoy en día pasa también. La lengua oficial de un país es esa lengua con prestigio y todo el resto va a ser las lenguas como si fuesen las vulgares que se hablan o dialectos también. En esta etapa en la que aparece por primera vez el fenómeno de diglosia, dice, ¿no? Tenemos además el chino clásico pasó a ser empleado como lengua franca y de prestigio en países como Japón o Vietnam. Y cómo veía el chino clásico así. Se puede ver que es parecido al de ahora, pero es más complejo, muchos más trazos tiene. Bien, el chino moderno, que es el que veíamos, ¿no? En esta etapa que abarca desde el siglo X hasta nuestros días, el chino tiene como particularidad haber tenido ciertos matices y características léxico-morfológicas de la variedad clásica, pero adaptándola al habla de las clases populares. ¿Qué se hace con el chino clásico? Se lo simplifica. Bien, se lo simplifica con un objetivo claro. Ya en el siglo XX, con la caída de la monarquía y la fundación de la República, se inició un proceso de normalización de la lengua nacional y simplificación de la escritura, destinado a la universalización de la enseñanza. Gracias a factores como el triunfo de la alfabetización igualitaria iniciada en la Revolución Cultural de 1919 y la expansión demográfica, hoy en día el chino mandarín cuenta exactamente con 897 millones de hablantes como primera lengua y otros 194 millones que la emplean como segunda opción. Bien, ¿cómo se ve el clásico
el moderno, perdón, se ve así. Después tenemos que la siguiente lengua más hablada, según las estadísticas por número de hablantes, sería el inglés, con 942 millones de hablantes repartidos por todo el mundo. O sea, fíjense la importancia del chino y del inglés como lengua extranjera. Este avance ha dejado préstamos en diversas lenguas, incluyendo palabras chinas en español, tales como lo que decimos Xinjiang, ¿no? Que en realidad es Yin-Yang, o tifón, que viene de Taifong. Fong es el viento. Dada la creciente tendencia generalizada a emplear el chino como lengua de negocios, así como la pujante competitividad del gigante asiático, es probable que este fenómeno se incremente con el tiempo. Como consecuencia de esta presencia, así como el preciosismo y riqueza del idioma, las traducciones del chino al español son y serán parte esencial de muchos negocios. Claro, es importantísimo para el mundo de los negocios, tal vez, y por obvios motivos, haya más gente aprendiendo inglés que aprendiendo chino. Si bien ya se viene aprendiendo el inglés hace mucho más tiempo como lengua extranjera, también tiene su dificultad, obviamente, el chino, y el inglés tiene eso de ser por ahí el más fácil para estudiar y el comodín cuando se necesita. ¿Bien? Bien, acá vamos a ver un poquito el tema de la diferencia entre los simplificados y tradicionales, bien, en cuanto a caracteres. Dijimos que eran el tema de la forma, la complejidad, o sea, se intentó no perder el significado, aunque mucho sí se pierde, pero se intentó no perder y eliminar trazos. Aún así, y todo, el carácter simplificado también cuesta aprenderlo, lleva su tiempo aprenderlo. No hay nada en el carácter que te diga eh, este trazo es este sonido, ¿no? Sí hay, por ejemplo, lo que son raíces que, que te dicen por ahí que este carácter se puede referir a algo líquido, ¿bien? Por ejemplo, si tiene la raíz del agua y la palabra es, no sé, refresco, seguramente va a tener esa raíz de agua que me indique que es algo líquido, pero nada me va a indicar ni el sonido ni nada, ¿no? Entonces, más que eso. Entonces sí, los tengo que aprender generalmente de memoria. Los caracteres tradicionales, por otro lado, son más complejos visualmente y tienen una fuerte conexión con el patrimonio cultural chino. Las preferencias personales, la ubicación geográfica y el contexto cultural influyen en la decisión entre carácter simplificado y tradicional. Se siguen usando, sí, en Taiwán, Macao, eh, en lo que es, bueno, Hong Kong es se usa otro idioma, pero también tiene caracteres tradicionales. Ambos sistemas de escritura deben ser familiares para los servicios de traducción, así como cualquier implicación cultural asociada a su uso. Bien, de Pinyin hablamos bastante. Bueno, es un sistema fonético, dijimos, basado en el alfabeto romano, que lo conocen los estudiantes, los que enseñamos chino, lo conocen también los chinos por suerte, así que también lo conocemos los que enseñamos español a los chinos. Es una combinación de letras y signos diacríticos. Tenemos una parte consonántica, una parte vocal y un acento. Y a cada carácter le corresponde una sílaba de pinyin. El pinyin es especialmente útil para los hablantes no nativos que aprenden chino mandarín porque proporciona una forma estandarizada de representar los sonidos. Se encuentra comúnmente en libros de texto de idioma, diccionarios y materiales de aprendizaje. Esto es importante también, el tema del diccionario chino. El diccionario chino, eh, lo que es el diccionario chino tradicional, incluso es por número de trazos. Imagínense, yo busco un carácter por su número de trazos. Existen hoy en día diccionarios que uno puede buscar en base al pinyin, que es mucho más fácil para uno, pero generalmente también existen el tema este
de los caracteres de los diccionarios mediante los trazos de los caracteres. ¿Mm? Bien, bueno, un poco más sobre las características del chino, que es un idioma tonal. Saludos, Rubén. Bueno, que tiene 4 tonos, plano o tono 1, ascendente, descendente, ascendente y ascendente. No, Hola, descendente, perdón. Bueno, Georgina, buenas sí. noches. Perdóname que te interrumpa. Solamente quiero agradecerles a ti, a todos los ponentes y a todo nuestro teleauditorio que nos acompañó en este evento de la Semana del Aprendizaje. Esperemos que haya sido de su agrado. Cerramos con broche de oro con la maestra Georgina Salazar. Hoy es el último día de este evento, conferencias de alto nivel, como lo vieron, con ponentes de primer nivel reconocidos a nivel internacional. Únicamente me metí para eso, para darles las gracias. De verdad, chicos, gracias, gracias, gracias. Su apoyo y su seguimiento es muy importante para nosotros. Los dejo disfrutando su clase con la maestra Georgina, que está hablando de la milenaria cultura china y su fascinante idioma, entre otras cuestiones. Georgina, gracias. Ya no te entretengo, solamente vine a despedirme. Me voy a otra conferencia que tengo. Te deseo mucho éxito. Muchas gracias, Rubén. Hasta luego. Hasta luego. Bien, bueno, y también nos vemos aviso también que nos vemos el jueves en la clase abierta de chino mandarín, que va a ser una clase de prueba abierta, gratuita, en ocasión, ¿no? Nos fuimos para atrás. Vamos acá. Bien, vamos a hablar un poquito del tema de la cultura, que es indispensable para aprender chino. Dijimos antes que había no solo palabras del chino que no existen en español, palabras de español que no existen en chino, sino muchas formas en las oraciones o formas, incluso las frases también son completamente distintas. Eh, Existen, por ejemplo, formas de, cuando yo escribo a mi familia, por ejemplo, digo, siempre tengo que nombrar primero a mi padre, por ejemplo, primero tengo que nombrar a mi padre, después a mi madre, si tengo un hermano mayor lo tengo que nombrar primero al hermano. Y, por ejemplo, en cuanto a familia, existen formas de nombrar familiares que no existen en el español. ¿Bien? Existe una palabra distinta para hermano mayor que para hermano menor. Existe una palabra distinta para decir abuela de parte de padre que abuela de parte de madre. Y así, tío de parte de la madre, tío de parte del padre. ¿Bien? Un montón de cosas que... también cosas culturales muy distintas, como por ejemplo cuando uno conoce a otra persona y las preguntas que uno le dice, por ejemplo, no sé, ¿cómo te llamas y todo eso? Uno puede preguntar, ¿cuánto ganás? ¿Bien? Cosa que en nuestra cultura sería hasta ofensivo preguntar algo así, ¿no? Bueno, en chino es una pregunta normal, ¿bien? Palabras que acá no existen o que allá no existen. Y ojo que pasa también en otros idiomas esto. Por ejemplo, la palabra, no sé, nerd, que es como una palabra despectiva, en los idiomas asiáticos no existe, porque no tienen ese concepto, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Por ejemplo, no tengo una forma no tengo un sí, eh, la forma de decir sí, que es un comodín para responder, no la tengo en chino, por ejemplo, ¿no? Sistema de escritura chino, bien, dijimos que es mediante los hanzi, que son los caracteres, que son los logramas, que presentan una palabra y representan un concepto también.
esa imagen es el holograma, que no es un dibujo, ¿bien? Dice el dibujo, no es un dibujo. Otra característica, no tienen espacios entre palabras, no tienen espacios en una oración. Yo escribo todo corrido. ¿Cómo sé dónde va el espacio entre palabras? Lo tengo que saber. No hay forma de saberlo, si lo veo. ¿Bien? Los caracteres chinos se dividen en dos tipos, simplificados y tradicionales, por esto es lo que veníamos diciendo. Los caracteres chinos tradicionales todavía se utilizan en Hong Kong, aunque en Hong Kong se habla el cantonés, generalmente en Macao también. En Taiwán no se habla el cantonés, pero sí se usan los tradicionales. Bueno, en cuanto a lo que es la enseñanza y el aprendizaje de chino, y lo que es el español, hablamos tanto de lo que es el chino y el español, y en cuanto a eso, quería mostrarles un video sobre algo muy interesante, y que es la enseñanza del español en China, la popularidad que está teniendo. Muchas otras lenguas, entre ellas el español, han cobrado relevancia en el plan educativo de múltiples instituciones. Más de 100 universidades a lo largo de todo el país han abierto programas de enseñanza de español en sus distintas carreras y el fenómeno se ha extendido también a una gran cantidad de escuelas. En Chengdu, una ciudad emergente del suroeste de China, hay un centro escolar que destaca por la importancia que le otorga a la enseñanza del español. Para alcanzar los objetivos de desarrollo de alta calidad propuestos por las autoridades nacionales, las instituciones educativas de China están promoviendo la diversificación de las opciones curriculares y optimizando el ambiente para el aprendizaje en las escuelas. En 2017, el Ministerio de Educación de China anunció la revisión del plan de estudios para la escuela secundaria, en el cual se modificó el plan de estudios de idiomas extranjeros. Al inglés, el japonés y ruso se le añadió la posibilidad de ofrecer a los estudiantes la enseñanza del alemán, el francés y el español. En la era de la inteligencia artificial, aprender un idioma hace que los estudiantes puedan convertirse en el futuro en impulsores y mejoradores de las IA. Tenemos que fomentar una mentalidad abierta en los estudiantes. En todo el mundo existen diferentes civilizaciones creadas por diferentes grupos étnicos, por lo tanto debemos tener una mentalidad abierta. Los estudiantes chinos que aprenden español en la escuela secundaria pueden elegir tomar la evaluación de español en el examen de ingreso a la universidad y también pueden solicitar becas para estudiar en universidades de España y de América Latina. Entonces, ¿por qué elegimos el español como asignatura destacada en nuestra escuela? Primero, en el proceso de desarrollo de nuestro país, se necesita una gran cantidad de profesionales que puedan hablar español, lo cual se ajusta a la estrategia de desarrollo del país. Segundo, necesitamos que los estudiantes tengan una visión internacional, que puedan llevar la cultura china al exterior y puedan aprender otras culturas a través del lenguaje. Se espera que los cursos de español puedan allanar el camino hacia el mundo a los estudiantes chinos. Me llamo Lluvia, me gusta España. Espero estudiar en una universidad de España algún día. Me llamo Adam, he estudiado un año en español. Me gusta mucho jugar a fútbol. Me gusta mucho tomar las comidas españolas y latinoamericanos. Comerciar con. El español es uno de los idiomas más hablados en el mundo y además creo que aprender el español es como una llave para abrir una puerta en el ámbito laboral, porque hoy en día
En China, pues tenemos muchas cooperaciones con los países hispanohablantes, con muchas áreas como la industria de turismo, negocios, etc. Pues este año es el 70 aniversario de la enseñanza de español realizada en China. Entonces, creo que pues en las clases no solamente enseñamos a los estudiantes la cultura, los conocimientos de español, sino también tenemos una misión de enseñarles para que un día ellos puedan difundir la cultura china a los países hispanohablantes. Nuestra escuela da una calurosa bienvenida a las instituciones educativas de España o países de América Latina, ya sean secundarias o universidades, para visitarnos y establecer colaboraciones en proyectos que fomenten el intercambio amistoso entre ambas partes. Hola, amigos. Bienvenidos a China. Bueno, vimos cómo los chinos estaban aprendiendo, se estaba fomentando la enseñanza del español en China. Les es muy difícil el inglés, les es obviamente más difícil el español, les es muy difícil el sonido de la R, es prácticamente inexistente el sonido de la R para ellos, y como que no la pueden reproducir. Una de las chicas ahí dijo, me llamo Lluvia, me llamo Lluvia, sí. Bueno, los nombres de mujeres generalmente tienen este Yu, Lluvia, Yu, Xiao Yu, estilo ese tipo de nombres como muy tiernos, ¿no? Son nombres de mujer generalmente. Bueno, espero verlos en la clase del jueves, el 31 de octubre, que va a ser una clase gratuita y abierta, ¿bien? Cualquiera puede unirse, va a ser una clase de chino. ¿Ven? Y lo saco acá. Bueno, muchísimas gracias por haber estado a lo largo de todas estas ponencias. ¿Ven? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias también a usted, maestra. De verdad que fue un privilegio y un honor estarla acompañando durante toda esta semana y aprendiendo de usted. Son temas realmente muy, muy interesantes. Y pues nos estaremos viendo en la clase prueba de chino mandarín. Voy a enviar el link para quien se guste unir con nosotros el 31 de octubre. Entonces, ya también se lo dijo el maestro Rubén, gracias por acompañarnos en esta semana del aprendizaje. Esperemos que el próximo año nos siga ilustrando aquí con su valioso conocimiento, maestra. Muchísimas gracias. Reciban Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos este jueves 31 de octubre a las 19 horas. Y muchísimas gracias, va a ser una experiencia hermosa. Adiós. Nos vemos, maestra. Hasta luego, que pasen una excelente noche.